Era nuestra noche de despedida. Mateando en rueda después de la cena, habíamos agotado preguntas y respuestas a propósito de nuestro camino del día siguiente. Breves palabras caían como cenizas de pensamientos internos. Estábamos embargados por pequeñas preocupaciones respecto a la tropilla o los apelos, y era como si el horizonte, que nos iba a preceder en la marcha, se hiciera presente por el silencio. Recordé mi primera regla. Perico, a quien repugnaba toda inacción, nos acusó de estar acoquinados como pollos cuando hay tormenta. O nos vamos a dormir, decía, o don Segundo nos hace una relación de esas que él sabe, con brujas, aparecidos y más embrollos que negocios en truco. ¿De cuándo hace cuentos? Retó don Segundo. Bah, no se haga el más sonso de lo que es. Cuente ese del zorro con el inglés y la viuda estanciera. Lo habrá oído en la boca de otro. De esa misma tropa embustera lo he oído. Y si no quiere contar ese, cuéntenos el de la partita aniceta que se casó con el diablo para verle la cola. Don Segundo se acomodó en el banco como para hablar. Pasó un rato. ¿Y? Preguntó Perico. Oh, respondió don Segundo. Pedro se levantó, el rebenque en alto, y tomado de la loja. Negro indio, dijo. O cuento un cuento o le hago chipear la cerda de un talerazo. Antes que me castigues, dijo don Segundo, fingiendo susto para seguirle la broma. Soy capaz de contarle hasta las viruelas. Las miradas iban del rostro de Pedro, hojeando las cicatrices, a la expresión impávida de don Segundo, pasando así de una expresión jocosa a una admirativa. Y yo admiraba más que nadie la habilidad de mi padrino, que siempre, antes de empezar un relato, sabía manobrear de modo que la atención se concentraba en su persona. Cuente, cuente no sé ninguno, empezó, pero de algunos casos que han sucedido, y si presta atención voy a relatarles la historia de un paisanito enamorado y de las diferencias que tuvo con un hijo del diablo. Cuente, pues, interrumpió un impaciente. Dice el caso, a orillas del Paraná, donde hay donde hay más remanses que cuevas, en una vizcachera trabajó un paisanito llamado Dolores. No era un hombre ni grande ni fuerte, pero sí era corajudo, lo que vale más. Don Segundo miró a su auditorio como para asegurarse con una imposición aquel axioma. Las miradas esperaron asintiendo. A más de corajudo, este mozo era medio aficionado a las polleras, de suerte que al caer la tarde, cuando dejaba su trabajo, solía arrimarse a un lugar del río donde las muchachas venían a bañarse. Esto podía haberle costado una rebenqueada, pero él sabía esconderse de modo que nadie maliciaría en su picardía. Una tarde, como iba en dirección a una sombra en toro, que era una guardia, vio llegar una moza de linda y fresca que parecía una madrugada. Sintió que el corazón le corcovía en el pecho como zorro entrapado y la dejó pasar para seguir. A un pantano cayó un ciego creyendo subir a un cerro, observó Perico. Conocí un pialador que de apuro se enredaba en la presilla, comentó don Segundo. Y el mozo de mi cuento tal vez fuera de la familia. Ya ciego con la vista en la prenda, siguió nuestro hombre para el río, y llegando la vio que andaba nadando cerquita de la orilla. Cuando malició que ella iba a salir del agua, abrió los ojos a lo lechuza porque no quería perderse ni un pedacito. Había sido como mosca pa'l tasajo, gritó Pedro. Cállate, Barranco, dijo metiéndole un puñetazo por las costillas. El mocito, que estaba mirando a su prenda encandilado como los pájaros blancos con el sol, se pegó de improviso el susto más grande de su vida. Cerquita, como de aquí al jogón de la flor que estaba contemplando, se había asentado un flamenco grande como un ñantú, y colorado como sangre de toro. Este flamenco quedó aleteando delante de la muchacha que buscaba abrigo en sus ropas, y de pronto dijo una palabra en guaraní. Enseguida no más, la paisanita
quedó del altor de un cabo de rebenque. Cruz diablo, dijo un viejito que estaba acurrucado contra las brasas, santiguándose con brazos tiesos de mamboreta. Eso mismo dijo Dolores, y cuando no le faltaba agallas, se descolgó de entre las ramas de su sombra de toro con el facón en la mano para hacerle un dentro al brujo. Pero cuando llegó al lugar, ya éste había abierto el vuelo, con la Chinita hecha un bollito de miedo entre las patas, y le pareció a Dolores que más vía el resplandor de una nube colorada por la tarde sobre el río. Medio sonso el pobre muchacho quedó dando vueltas como borrego aireado, hasta que se cayó al suelo y quedó largo, más estirado que cuero en las estacas. Recién a la media hora volvió en sí y recordó lo que había pasado. Ni dudas tuvo de que todo era magia, y que estaba embrujado por la Chinita bonita que no podía apartar de su memoria. Y como ya se había hecho de noche, y el susto crece con la oscuridad, lo mismo que las arboleadas, Dolores se puso a correr en dirección a las barrancas. Ni saber por qué, y siguiendo cual huella, se encontró de pronto con una pieza alumbrada por un candil mugriento, frente a una viejita achucharrada como pasa, que lo miraba igual que se miraba un jugo de sogas de regalo. Se le arrimaba cerquita, como revisándole las costuras, y lo tanteaba para ver si estaba enterito. ¿Dónde estoy?, gritó Dolores. En casa de gente buena, contestó la vieja. Siéntate con confianza y toma aliento para contarme qué te trae tan extraviado. Cuando medio se compuso, Dolores dijo lo que había sucedido frente al río, y dio unos suspiros como para echar del pecho un año. La viejita, que era sabia en esas cosas, lo consoló y dijo que si la atendía con un poco de paciencia, le contraría el cuento del flamenco y le daría unas prendas virtuosas para que se fuera enseguida a salvar la moza, que no era bruja sino hija de una vecina suya. Y sin dilación le entró a pegar el relato por lo más corto. Hace una pochancha de años, dice que una mujer, conocida de los pagos por su mala vida y sus brujerías, entró en tratos con el diablo, y de esos tratos nació un hijo. Vino al mundo este bicho sin pellejo, y cuando era tan fiero que las mismas lechuzas apagaban los ojos de miedo a quedarse viscas, no, ya fue, a quedarse viscas, a los pocos días de nacido se le encerró a la madre, y conmovido que iba enderecer Madre, a los pocos días de nacido se le enfermó la madre, y conmovido que iba enderecera de la muerte, dijo que le quería hacer un pedido. Habla, mi hijo, le dijo la mujer. Vea, mamá, yo soy fuerte y sé cómo desenredarme en la vida, pero usted me ha parido más fiero que mi propio padre, y nunca podré crecer, por falta de cuero en que estirarme, de suerte que ninguna mujer querrá tener amores conmigo. Yo le pido pues, ya que tan poco me ha agraciado, que me dé un gualicho para podérmelas conseguir. Si no es más que eso, le contestó la querida el diablo, aténdeme bien y no has de tener de qué quejarte. Cuando decíes a alguna mujer, te arrancarás 7 pelos de la cabeza, los tirarás al aire y los llamarás a tu padre diciendo estas palabras. Aquí se acreditaron tan bajito que ni en el aire quedaron señas de lo dicho. Poco a poco vas a sentir que no tienes ya traza de gente, sino de flamenco. Entonces te volarás frente a la prenda y le dirás estas otras palabras. Aquí vuelta a los secretos. Enseguida va a ver que la muchacha se queda cuanti más de unas 2 cuartas de altor,
Entonces las olivas para traerla para traerla a esta isla, donde pasará 7 días antes de que se rompa el encanto, hasta de que se rompa el encanto. Ni bien concluya, ni bien concluyó de hablar esto, ya la mujer querida de Anyang la sofrenó la muerte y el monstruo sin pellejo fue, fue huérfano. Cuando Dolores oyó el fin de aquel relato comenzó a llorar de tal modo que no parecía sino que se le iban a redentir los ojos. Compadecida la vieja le dijo que ella sabía de brujerías y que lo ayudaría, dándole unas virtudes para rescatar la prenda que el hijo del diablo le había robado con tan malas leches. La vieja lo tomó al llorón de las manos y se lo llevó a un aposento del fondo de la casa. En el aposento había un almarido grande como un rancho y de allí sacó la misma un arco de los que supieron usar los indios, unas cuantas flechas envenenadas y un frasco con agua blanca. ¿Y qué vi a hacer yo, pobre de desgraciado, con estas 3 nadas? Dijo Dolores, contra las muy brujerías que seguro tendrán mandíbula. Algo hay que esperar en la gracia de Dios, le contestó la viejita. Y déjame que te diga cómo has de hacer de no vas, porque de no va siendo tarde, porque vaya. Estas cosas te he dado, te las llevas y esta misma noche te vas para el río de suerte que nadie te vea. Allí vas a encontrar un bote. Te meterás en él y remarás para el medio del agua. Cuando sientas que has entrado en un remance, levantarás los remos. El remolino te va a hacer dar unas vueltas para alargarte en una corriente que tira en dirección de las Islas del Encanto. Y ya me queda un poco por decir. En esa isla tenés que matar un caburé, que para eso te he dado el arco y las flechas. Y al caburé le sacarás el corazón y lo echarás dentro del frasco de agua que es bendita. Y también le arrancarás al bicho 3 plumas de la cola para hacer un manojo que te colgarás en el pescuezo. Enseguida vas a saber más cosas que las que te puedo decir, porque el corazón del caburé, con ser tan chiquito, está lleno de brujerías y de ceniza. No, y de ceniza, sí. Dolores, que no dejaba de ver en su memoria la morochita de baño, no titubeó un momento y agradeciéndole a la anciana su bondad, tomó el arco, las flechas y el frasquito de agua para correr al Paraná entre la noche oscura. Y ya ganó la orilla y vio el barco y saltó en él. Remó para el medio hasta caer en el remance que lo hizo, trompó 3 veces, para empezar a correr después aguas abajo con una ligeraza que le dio Chucho. Ya estaba por dormirse cuando el barco costaló del lado del lazo y siguió corriendo de lo lindo. Dolores se enredó en cuantito y viendo que dentro de la boca de un arroyo angosto y en un descuido quedó como enredado en las junclas de la orilla. El muchacho estudió un rato a ver si el barco no cambiaba de parecer, pero como ahí no más quedaba clavadito, malició que debía estar en tierra de encanto y se bajó del pigme que tan lindamente lo había traído, no sin fijarse bien ande, para poderse servir de la vuelta. Y ya dentro de una arboleada macuca que no dejaba pasar ni un rayito de la noche estrellada. Como había muchas malezas y raíces de flor de pie con flor de piel, no, de flor de
aire, aire. Comenzó a enredarse hasta que quedó como pialao. Entonces sacó el cuchillo para caminar abriéndose una picada, pero pensó que era al miudo buscar su cabure a esas horas y que mejor sería descansar esa noche. Como el suelo es peligroso dormir en esos pagos de tigres y yararaces, eligió la más fuerte de las raíces que encontró a mano y subió para arriba, dañándose en las ramas, se cayó como una hamaca de oro. Allí acomodó su arco, sus flechas y su frasco, disponiéndose al suelo. Al día siguiente lo, lo despertó el griterío de los loros y la bulla del carpintero. Refregándose los ojos, vio que el sol ya estaba punteando y para el mismo lado divisó un palacio grande como un cerro y tan relumbroso parecía hecho de chafalonio. Alrededor del palacio había un parque lleno de árboles con frutas tan grandotas y relucientes que podías verlas claritas. Cuando coligió de que todo era verdad, el paisanito recogió sus menesteres y se largó por las ramas, abriéndose paso a cuchilladas a los tirones para desbrozarse una vuelta. Llegó una huella, llegó al fin de la selva, que era donde principiaba el jardín. En el jardín halló unos duraznos como sandías y desgajó uno para comerlo. Así sació el hambre y engañó la sed. Y habiendo cobrado fuerzas nuevas, empezó a buscar su cubre, aunque sin mucha esperanza, porque no es este un pájaro que nadie haya visto con el sol alto. Pobrecito Dolores, que no se esperaba las penas que debía sufrir por alcanzar su suerte. Ancina es el destino del hombre. Nadie empezaría el camino si le mostrara lo que le esperaba. En las mañanas claras, cuando el cambia de pago miró un punto delante suyo, me perdí. Miró un punto delante suyo y es como si viera el fin de su andar. Pero ¿qué ha de ser si en alcanzándolo el llano sigue por delante sin mudanzas? Y así va el hombre persiguiendo lo que alcanza con su vista, sin pensar en el desamparo que lo aguaita atrás de cada lomada, tranco por tranco, y lo apara una esperanza que es la cuarta que lo ayuda en los repechos, para ir caminando rumbo a su osamente, pero ¿a qué hablar de cosas que no se entienden? El paisanito de mi cuento creía conseguir su suerte con estirar la mano, y gracias a eso venció 6 días de pena y de tormento. Muchas veces pensó volverse, pero la recordaba a su morocha del río y el amor lo tiraba para atrás como lazo. Recién el 6.º día, a eso de la oración, vio que alrededor de un naranjo revoloteaba una punta de pajaritos y dijo para sus adentros: allá debe de hallarse lo que buscas. Gateando como yaguareté, se allegó al lugar y vislumbró al bicho parado en un tronco. Ya había muerto 2 o 3 pajaritos, pero seguía de puro vicio partiéndole la cabeza a los que se le ponían a tiro. Dolores pensó en el enano malparido rodeado de las mujercitas embrujadas. Hijo de Anyang, dijo entre dientes, yo te vi a hacer sosegar. Apuntó bien, estiró el arco y largó el flechazo.
El caburé cayó para atrás como gringo volteado de un corcovo y los pajaritos remontaron el vuelo igual que si hubieran roto un hilo. Sin perder de vista el lugar donde había caído el bicho, Dolores corrió a buscar entre el pasto, pero no halló más que unas gotas de sangre. Ya se iba a acordar cuando a unos 2 tiros de lazo volvió a ver un rodeo de pajaritos en el medio, otro cobre. De miedo y de rabia tiró apurado y la flecha salió para arriba. 3 veces cerró del mismo modo y no le quedó más que una flecha para ganar la partida, o dejar sin premio todas sus penas pasadas. Entonces comprendió que había brujería. Sacó un poquito de agua de su frasco, roció su última flecha y tiró diciendo: «Nombre sea Dios». Esta vez el pájaro quedó clavado en el mismo tronco y Dolores pudo arrancarle 3 plumas de la cola, para hacer un manojo y colgárselo en el pescuezo. Y también le sacó el corazón que echó calentito en el frasco de agua bendita. Enseguida, como le había dicho la vieja, vio todo lo que debía hacer y ya tomó por una calle de flores sabiendo que iría a salir al palacio. A unas 2 cuadras antes de llegar lo agarró la noche y él se echó a dormir bajo lo más tupido de un monte de naranjos. Al otro día comió de las frutas que tenía a mano y como empezaba a clarear caminó hasta cerquita de una fuente que había frente al palacio. Dentro de un rato, dijo, va a venir el flamenco para librarse del encanto, que dura 7 días, y yo haré lo que deba de hacer. Ni bien concluyó estas palabras cuando oyó el ruido de un vuelo y vio caer a orillas de la fuente al flamenco grande como un ñandú y colorado como sangre de toro. Agatas aguantó las ganas que tenía de echárselo encima, ahí nomás, y se agazapó más bajo de su escondrijo. Para esto el pajarraco, parado en una pata a la orillita misma del agua, miraba Palau que iba a salir del sol y quedó como dormido. Pero Dolores, que no largaba su frasquito, estaba sabiendo lo que sucedería. En eso se asomó el sol y el flamenco le dio un desmayo, que lo tumbó panza arriba en el agua, de donde al pronto quiso salir en la forma de un enano. Dolores, que no guardaba otra cosa, echó mano a la cintura, sacó el cuchillo, lo despatarró de un empujón al monstruo, lo pisó en el cogote como ternero, por fin hizo con él lo que había que hacer para aquel bicho indino que anduviera más codiciando mujeres. El enano salió gritando para la selva con las brisas coloradas, y cuando Dolores fue a mirar el palacio ya no quedaba sino una humareda y un tropel de mujercitas del grandor de un charabón de 15 días que venían corriendo en su dirección. Dolores, que muy pronto reconoció a su morochita del Paraná, se arrancó el manojo de plumas que traía colgado del pescuezo, las roció de agua bendita y le dibujó a su prenda una cruz en la frente. La paisanita empezó a crecer y cuando llegó al altor de Dios le había dado en delante, le echó los brazos al pescuezo a Dolores y le preguntó: ¿Cómo te llamas, mi novio? Dolores. ¿Y vos? Consuelo. Cuando volvieron del abrazo se acordaron de las tristes campanías y el paisanito la desembrujó del mismo modo que a su novio. De las tristes compañeras, y el paisanito las desembrujó del mismo modo que a su novia. Después la llevaron hasta donde estaba el bote y de a 4 fueron cruzando el río hasta las 4 últimas. Y ahí quedaron Dolores y Consuelo, mano a mano, con la felicidad que ella había ganado por bonita y él por corajudo. Años después se ha sabido que la pareja se ha hecho rica y tiene en la isla una gran estancia con miles de animales y cosechas y frutos de todas las llaves. Y al enano, hijo del diablo, lo tienen encadenado al frasco del encanto y nunca este bicho malhechor podrá escapar de ese pelenque, porque el corazón del caburé tiene el peso de todas las
porque el corazón del Caburé tiene el peso de todas las maldades del mundo.